Pues muy buenos días a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a esta sesión y conversatorio que organizamos conjuntamente la Universidad Central de Chile y el Instituto Universitario de Administración Ortega Marañón de la Fundación Ortega Marañón. Quiero saludar muy cordialmente en primer lugar a Marco Moreno Pérez, vicepresidente de nuestros amigos e invitados hoy en Madrid, con quienes vamos a suscribir un convenio de colaboración que renova y pone al día uno que ya teníamos de hace 5 años y por tanto nos satisface muy especialmente retomar esta vieja amistad. También aprovecho para saludar a nuestra querida Esther del Campo, que es como las cariátides de esta fundación. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que la rotonda se sostiene gracias a gente como tú, porque efectivamente Esther lleva, como Isabel Bazaga, ¿cuántos años? Pocos. Ya estamos en esa edad y mejor para nosotras de todo hace mucho tiempo, ¿no? Isabel es directora adjunta del instituto, Esther es miembro del comité académico y patrona del propio instituto y por tanto mis jefas en términos emocionales y morales en todos los sentidos, ¿no? Y por tanto muchísimas gracias a las dos también por vuestro concurso hoy en un ámbito que está muy vinculado también a vuestra especialización, porque hoy vamos a hablar de políticas públicas y del proceso constituyente. Yo no sé si llamarle fallido, porque realmente no está todavía en proceso, ¿no? que está viviendo Chile desde 2019 y que nos tiene a todo el mundo en español muy atento, ¿no? En relación con cómo el país, que parecía perfectamente estable prácticamente desde la época de O'Higgins, ¿no? De 1823, si yo no recuerdo mal, hasta buena parte del siglo XX y toda su tradición, sobre todo la democrática, claro, pues bueno, nos ha sorprendido con un proceso, ¿no? De una profunda y altísima inestabilidad que en todo caso parece, y espero Marco también que nos lo aclares hoy, estos últimos meses parece que vuelve la calma un poco al escenario público y político chileno, lo cual creo que es bueno para todos y desde luego para Chile y sus instituciones, ¿no? Darles a todos ustedes la más cordial bienvenida y que disfruten de este conversatorio que estoy seguro va a ser de la máxima alcundia. Tuya es la palabra, querida Isabel. Gracias, Antonio. Bueno, saludos a todos los presentes y desde luego a todos los que nos van a revisar a través de los canales habituales en las redes de la Fundación Ortega Marañón, de esta actividad del Instituto Universitario. Como señalaba nuestro director, trabajamos hoy, vamos a charlar sosegadamente. Hoy es difícil charlar sosegadamente de política, ¿no? En los contextos de polarización, pero quizá espacios como este sean los que se necesitan, ¿no? Para poder hablar. Nos acompañan para hablar del proceso constituyente chileno Marco Moreno, vicepresidente de la Universidad Central, magíster en ciencia política por la Universidad de Chile, profesor de la Universidad de Leiden, ha estado vinculado con el Flaxo, con el PNUD, con gran parte de los organismos que estudian ciencia política y ciencias sociales en general en América Latina y en el mundo. Actualmente es vicepresidente y miembro del directorio de la Universidad Central de Chile. Y nuestra compañera y amiga, y coincido con el profesor López Vega, uno de los pilares de esta institución. Esta institución es lo que es gracias a personas como Esther del Campo, que es catedrática de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, donde además es decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, sigue llamándose así, no ha innovado, felizmente, tradición, mantiene las tradiciones. Esther es una grandísima especialista en sistema político en América Latina, la avalan numerosísimas publicaciones, investigaciones de carácter competitivo y también la participación en numerosísimas actividades. Los que la queremos mucho decimos que probablemente más de las que se merece ella, ¿no? Porque es contra su tiempo personal, pero desde luego una de las palabras más reputadas en esta materia. Lo que tratábamos de hacer esta mañana es una reflexión tranquila sobre el proceso constituyente chileno. Yo creo que cualquiera
puede entender que lo que pasa en Chile no solo es importante para Chile, sino que es importante para una región que en este momento no está pasando por sus mejores momentos. Habría que decir que tampoco por los peores, pero verdaderamente en términos de sistema político, Chile tiene un papel fundamental en el equilibrio social, político e institucional de la región y también, por supuesto, en su papel como una de las economías del bienestar asentadas y que había logrado en la zona reproducir, si me permitís, este modelo que tanto nos gusta a los europeos, este eurocentrismo latinoamericano, ¿no? Quizás, si te parece, Esther, sí, mejor que empiece Marco y, por supuesto, después intervendrá Esther y los presentes en la sala cuando consideren. Pues adelante, Marco. Bueno, yo diría turnos de 15 minutillos. Perfecto. Para ir dinamizando eso. Bueno, primero agradecer al Instituto Universitario Ortega Marañón y a Isabel y Antonio que nos han permitido este espacio, además de poder establecer vínculos de colaboración académica, de intercambio, que son siempre tan importantes entre América Latina y Europa, y especialmente Chile. Y también muy contento de estar con Esther del Campo, una reconocida, como tú decías, politóloga, pero que es muy reconocida también en Chile, ¿no? Esther tiene una gran cantidad de estudiantes que hoy día son doctores, pero además es un referente, así que me siento muy contento de estar compartiendo este espacio hoy con ella aquí en la Fundación. Bueno, un par de comentarios a propósito del tema que nos convoca. Yo diría que estamos enfrentando una nueva tensión en el proceso político reciente en Chile. Yo prefiero hablar de la cuestión constitucional porque en realidad esta cuestión constitucional es de larga data. Nosotros tendemos a circunscribirla en los últimos años, pero en realidad la cuestión constitucional está abierta en Chile desde 1980, fecha en que se define o se crea una constitución bajo la dictadura militar, ¿no? En situaciones que han cuestionado severamente la legitimidad de origen que tiene ese texto constitucional, ¿no? Porque fue hecha con un plebiscito fraudulento, porque no había partidos políticos, porque se hizo en un contexto en donde las libertades fundamentales estaban conculcadas, ¿no es cierto?, producto de la dictadura militar que vivía Chile entre 1973 y 1989, ¿no? Comentábamos con Esther que en septiembre se cumplen 50 años del golpe de Estado y por lo tanto hay que entender un poco que dentro de esos 50 años, 43, ¿no es cierto?, corresponden a la vigencia de la actual Constitución, de la Constitución del 80. Por lo tanto, esta cuestión constitucional nunca se ha resuelto. Se intentó resolver en dos oportunidades. El año 1989, después del plebiscito en donde ganó la oposición y permitió las elecciones abiertas en Chile competitivas y marcó eso el fin de la dictadura. Al año siguiente se hicieron un número importante de reformas a esa Constitución del 80, entre otras la que terminó con la prohibición del Partido Comunista como una fuerza política que estaba, ¿no es cierto?, fuera del sistema, y por lo tanto una de esas reformas, cerca de 50 que se hicieron en el año 1989, también en un plebiscito, permitió entonces la transición a la democracia. Años más tarde, el 2005, ya gobernaba el expresidente Ricardo Lagos, se hicieron también un número muy significativo de reformas a la Constitución. Se pensó que ahí se cerraba la cuestión constitucional, de alguna manera, porque incluso la firma del presidente Lagos y de varios de sus ministros está estampada allí. Entonces muchos dicen, en realidad esa constitución es distinta a la del 80 y es una constitución ya en donde se le introdujeron muchas reformas que permitieron de alguna manera hacerla más democrática, pero nunca se podía resolver su problema de origen, que era la legitimidad, ¿no?, que tenía este texto constitucional. Así llegamos entonces hasta el año 2019, en Chile hubo un estallido social, como sabemos. La verdad que la discusión sobre el tema constitucional nunca estaba dentro de las prioridades que estuvieron a la base de ese estallido social. No era la principal preocupación, sino que eran otras demandas de cambio las que estaban presentes. Sin embargo, la clase política, como suele ser en un momento de desesperación,
para volver a tomar el control del proceso, ¿no? Decide encauzar ese malestar social a través del cambio constitucional. Y eso da origen entonces a este nuevo proceso constituyente que tiene dos etapas. El proceso 1, que terminó con el plebiscito de salida de septiembre del año pasado, en donde se rechazó la propuesta de texto constitucional, y el proceso 2, que es el que estamos viviendo ahora, que se aperturó a partir de una convocatoria que hizo el presidente Gabriel Boric para un nuevo proceso constituyente. Entonces, de alguna manera estamos, yo diría, intentando cerrar este proceso que ha estado caracterizado por estos elementos. El proceso constituyente que partió con la elección de una convención de 155 miembros, ¿no? Fue un proceso que partió con mucha energía, con mucho optimismo, pero a poco andar comenzó ya a manifestar un cierto agotamiento porque de alguna manera lo que se comenzó a observar fue un exceso de visiones identitarias que se intentaron plasmar en el nuevo texto constitucional, ¿no? Los 155 hombres, mujeres, representantes de los pueblos originarios que fueron electos para ese proceso anterior, en su mayoría eran independientes. La gente rechazó los partidos políticos, ¿no? Y buscó personas distintas a la clase política que redactaran un nuevo texto constitucional con la ilusión de que eso podría hacer mejor el proceso, ¿no? Después de un año pudimos observar que no fue así, ¿no? Y después de un año de trabajo de esta convención, en donde primaron, como digo, las visiones un tanto identitarias, de imponerle al resto una visión de las cosas, con muchos excesos también de parte de los propios convencionales, ¿no? Sobre el mismo proceso, llevó con involucramiento del gobierno, este gobierno que asumió ya marchando el nuevo proceso constituyente, muy tempranamente indexó o vinculó el éxito de su gobierno al resultado del plebiscito, lo que constituyó a todas luces un error, porque muy tempranamente ligó el éxito de la administración del presidente Boric a lo que pudiera pasar con ese plebiscito, que finalmente terminó perdiendo, ¿no? La propuesta de texto constitucional fue derrotada en ese plebiscito del 4 de septiembre del año pasado. Y eso llevó al presidente Gabriel Boric a volver a abrir, sin cerrar, volver a abrir nuevamente el proceso constituyente, y es el proceso en el que estamos hoy día, ¿no? Que ha tenido características distintas, porque para evitar los excesos del proceso anterior se hizo un nuevo proceso con dos órganos. Un órgano, vamos a decir, designado, una comisión de expertos y expertas, ¿no? Nombradas por los partidos políticos con representación en el Congreso, que redactó durante 3 meses un anteproyecto de constitución, ¿no? Su producto final fue la entrega de un anteproyecto para que un segundo órgano electo, ¿no? Este órgano fue elegido el 7 de mayo, ahora hace muy poco, en donde se eligió un Consejo Constitucional, incluso se le cambió el nombre, ya no se hablaba de convención, sino que de Consejo Constitucional más pequeño, compuesto por 50 integrantes, hombres, mujeres, con menor representación incluso de los pueblos originarios, que es el que a partir del 7 de junio tiene 5 meses para redactar una nueva propuesta, ¿no? Ellos ya recibieron un insumo que es el anteproyecto, pero no es vinculante. Ellos podrían no hacer caso a ese anteproyecto, olvidarse de él, pero evidentemente 5 meses es muy poco tiempo, por lo tanto lo que se espera es que tomen ese proyecto como ha estado ocurriendo hasta ahora y lo puedan de alguna manera modificar. Lo que hemos estado observando del trabajo de este nuevo proceso es que ha sido mucho más tranquilo, ¿no? Ha sido menos expuesto a los medios de comunicación, tienen la base que es un anteproyecto que les permite de alguna manera enfrentar el desafío, pero la gran duda es que la configuración que tiene este consejo de 50 personas que fue electo estuvo marcado o ha estado marcado por la irrupción de un movimiento de derecha, digamos, más extrema, ¿no? El Partido Republicano, un poco equiparable en España a lo que es Vox, ¿no? Que logró de esos 50 escaños que estaban en disputa alcanzar 22 escaños, ¿no? Que sumado a los 11 escaños de
la derecha tradicional, vamos a decir, ¿no? le permite hoy día tener el control absoluto de ese proceso constituyente, en términos de que maneja los quórums, ¿no? Para poder imponer determinadas normas, ¿no es cierto? Y para poder llevar adelante en la conducción que quiera darle al proceso. Eso también tiene un riesgo, porque la ciudadanía también está observando cómo se están comportando este nuevo partido político. Su líder es una persona que fue candidato presidencial la vez pasada, José Antonio Kast, y de alguna manera ellos también van a tener que demostrar si son capaces de darle una cierta direccionalidad, si permiten llegar a puerto con este nuevo proceso. La propuesta del texto constitucional debe entregarse en el mes de noviembre y tendríamos un plebiscito de salida el 17 de diciembre de este año, ¿no? Si ese plebiscito de salida resulta favorable, tendríamos una nueva constitución, pero si no resulta favorable y nuevamente se impone el rechazo, la pregunta es qué es lo que hacemos, que era un poco el título que tenía este conversatorio. Se cierra, se mantiene abierto. La verdad que es muy difícil que se pueda volver a abrir, porque nosotros iniciamos además un ciclo electoral intenso el año 2024 con elecciones digamos locales, de alcaldes, concejales, gobernadores, y el año 2025 elecciones parlamentarias y presidenciales. Entonces no habría espacio para un nuevo proceso constituyente. Entonces esos son los riesgos que tiene el que podamos avanzar de esta manera. Por lo tanto, hay una incertidumbre respecto de cómo pueda terminar eso, pero yo diría que hay la decisión, por lo menos por parte de los actores políticos, de que si esto no se cierra ahora, ¿no? Va a ser muy difícil poder cerrarlo en los próximos años. Muy bien, Marco, muchas gracias. Esther. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, lo primero. Eso es lo primero que quiero decir. Es un placer volver a la casa y volver en compañía de Marco Moreno. Comparto plenamente, porque ha descrito muy bien cuál es el proceso, y por añadir algunas cosas más y buscar algunas explicaciones, ¿no? Con respecto al tema de la Constitución, y además tengo aquí dos estudiantes que me han escuchado hablar de eso, yo siempre planteo que en el fondo es verdad que yo creo que es una nueva Constitución. Hay cosas que nos han modificado, pero si después de 330 y no sé cuántas reformas que ha tenido la Constitución chilena, pues efectivamente creo que estamos ante un texto constitucional que tiene una parte de la Constitución del 80, pero que también tiene una parte de acuerdo de novedades y de acomodamientos y adaptaciones al nuevo contexto. La otra cuestión que me parece interesante es que, de hecho, el otro día en una mesa redonda en la que estuvo el presidente del Senado, Coloma, y el senador Insulza, Coloma en un determinado momento planteaba si efectivamente no tuvimos en ese, diríamos, 2005 una nueva Constitución, porque efectivamente Ricardo Lagos firma, ¿no?, ese paquete de reformas constitucionales, y eso sería un punto de salida de una reforma constitucional. Con respecto a cuándo se gesta, por decirlo así, todo el proceso, yo también comparto que es anterior. Yo incluso lo llevaría casi al 2011, es decir, a la década del 2010 en adelante, cuando empieza esa movilización de estudiantes que de alguna manera van a sacudir un poco el gobierno de Bachelet en ese momento, y que de alguna manera pone sobre la mesa que hay una creciente desigualdad en el caso de Chile, y que hay que hacer algún tipo de reforma más profunda que permita acometer, pues bueno, por ejemplo, el tema de la educación, o el tema de la sanidad, o el tema de las pensiones, es decir, algunas reformas que ya la presidenta había ido poniendo sobre la mesa, pero que finalmente no terminaban de desembocar en un cambio de acuerdo más profundo, ¿no?, de la institucionalidad. Si a esto le añadimos, por hablar de un aditivo, que es una crisis de los partidos políticos tradicionales, porque yo creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa, pues efectivamente creo que lo que vamos asistiendo es una especie de proceso de descomposición, ¿no? En términos de Huntington, una especie de political decay, desinstitucionalización, que se va permeando las estructuras y que de alguna manera empieza a calar también en la ciudadanía. Es difícil de entender, porque realmente eran 30 centavos de dólar, me parece, lo que subió el billete de metro, ¿no?, cuando llega el estallido en 2019. Pero realmente yo creo que eso es simplemente como la olla a presión que de repente muestra, ¿no?, las dificultades por las que estaba atravesando ya el sistema político chileno.
Cosas a añadir de ese proceso que ha contado muy bien Marco. Por ejemplo, fijaros, una cosa que debatía el otro día Coloma e Insulza, el tema de no nos habremos equivocado con el voto obligatorio. Claro, esa es una primera cuestión. Fijaros, yo estuve mirando por curiosidad la participación en las elecciones y fijaros, en las elecciones de gobernadores regionales de mayo del 21, la participación en la primera vuelta fue de un poquito más del 43%. En la segunda vuelta no llegó al 20%. En las elecciones presidenciales, la participación fue del 47,3%. Y luego, cuando vamos efectivamente al voto obligatorio, por ejemplo, la de los consejeros constitucionales, fue del 84,87%. Claro, es más del doble. Estamos hablando, fijaros, aproximadamente el padrón electoral son unos 15 millones de chilenas y chilenos, ¿no? Entonces estamos hablando, fijaros, de que hemos forzado a más de la mitad de esos electores que no venían participando tradicionalmente y que seguramente no venían participando porque estaban enfadados, cabreados, tenían apatía, desconfianza, un montón, diríamos, habían protestado en la calle, a que fueran a votar. Y lo lógico es lo que votaron. Es decir, además de intentar entender que efectivamente el texto constitucional que se pone sobre la mesa seguramente no respondía a intereses muy particularizados, incluso territoriales, creo que también tiene que ver ese voto obligatorio, ¿no? Es una manifestación, ¿no?, de rechazo de la población ante la imposición en un contexto efectivamente de creciente descontento hacia el funcionamiento de las instituciones. Y yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales. El plebiscito del 17 vuelve a ser el voto obligatorio. Es decir, vamos a ver cómo se comporta la ciudadanía. Interesante, y efectivamente, es que, fijaros, por seguir ahondando en algunas cuestiones que se han planteado, Katz queda en segundo término, ¿no?, en las elecciones presidenciales y no logra sobrepasar la barrera del 44% de los votos. Pero, sin embargo, cuando nosotros vamos, y lo estaba diciendo también el profesor Moreno, a ver en los consejeros constitucionales, de repente el Partido Republicano salta por encima casi al 36% de los votos. Es decir, que lo que nos estamos encontrando, de nuevo, creo que es una manifestación de enfado por parte de la ciudadanía. Porque, claro, ¿cuál había venido siendo la posición del Partido Republicano con respecto a la Constitución? No, desapruebo. No quiero la Constitución. El otro día Coloma decía algo que a mí me pareció interesante. Bueno, y ahora estos señores que desaprobaban la Constitución son miembros del Consejo Constitucional. ¿Qué van a hacer? Dice, porque están ante, diríamos, su propia negación. ¿Cómo se van a comportar? ¿No van a tirar para adelante? ¿No van a participar en ese proceso de elaboración? ¿O finalmente se van a tener que comer un poco sus propias palabras y van a tener que sacar adelante un texto constitucional, ¿no?, con algunos mínimos? Quiero hablar de los mínimos del texto constitucional, porque claro, en esta segunda etapa ha cambiado algo. Y es que hay algunas cuestiones que se debatieron completamente de manera abierta en el primer texto constitucional y que ahora están aseguradas, por decirlo así. El Estado social y democrático de derecho, no quiero dejar de nada, la separación e independencia de los poderes, está claro, la continuidad del Senado, que se lo habían cargado en el proyecto constitucional que se votó, ¿de acuerdo? Y la continuidad también de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto es muy interesante para lo que nosotros trabajamos, el Estado unitario. Ojo, eso es lo que se está planteando, un Estado unitario descentralizado. Pero, sin embargo, en el texto que se desaprobó, hablaban de un Estado plurinacional. Es decir, otro contexto completamente distinto. Se hablaba del reconocimiento, de acuerdo, de pueblos indígenas, pero también, por ejemplo, se habla del reconocimiento, de acuerdo, de las Fuerzas Armadas. Como mínimo, digo, para el nuevo texto constitucional, de las autonomías de ciertas instituciones, como el Banco Central o el Ministerio Público, y luego del reconocimiento de algunos derechos, que a mí esto me parece muy interesante. Por ejemplo, el derecho de propiedad. El otro día me sorprendió una cosa, Marco, y eso sí te lo quiero preguntar, porque el senador Coloma, el presidente del Senado, dijo, bueno, eso de que se dice de que la Constitución de 1980 era el garante del Estado subsidiario, habría que discutirlo. Yo no estoy de acuerdo. Creo que efectivamente la Constitución de 1980 planteaba el Estado subsidiario, y lo digo precisamente por el tema, y nosotros lo hemos trabajado, del Código de Aguas de 1981, que es una de las cuestiones fundamentales de privatización, de una de las cuestiones, ¿no?, que permitía la Constitución del 80.
Entonces ahora vamos a un texto constitucional que garantiza el derecho a la propiedad y, por supuesto, diríamos ese derecho a las aguas que tienen títulos de agua. O sea, tú lo tienes privativamente, aunque no lo uses, fundamentalmente. Igualdad frente a la ley, libertad de culto y conciencia, libertad de enseñanza, que ese es otro tema fundamental. Porque en el fondo nosotros nos planteamos si ese proceso de recentralización, por ejemplo, nos estamos trabajando ahora de los servicios educativos, no implica realmente, de acuerdo, una privatización o una reprivatización que ya había venido con la municipalización anterior que se había producido en los años 90. Bueno, en resumidas cuentas, mi impresión es que ahora se han puesto una especie de mecanismos de aseguramiento para que diríamos, ese nuevo proyecto constitucional pues no fastidie tanto a determinados sectores y partidos. Y termino. ¿Cuál es mi preocupación? Bueno, termino con dos cosas. Una, la lanzo al final porque me parece interesante sobre el papel que España y otros países podemos jugar. Pero la otra que me parece es que quizás la ciudadanía chilena sigue pensando, la ciudadana y el ciudadano chileno común y corriente que tiene que ir a votar el 17 de septiembre, estuve mirando la última encuesta del Centro de Estudios Públicos y fijaros que el principal problema que se ve en este momento es la inseguridad y la delincuencia, pero muy por encima de cualquier otro problema del país. Y cuando se les pregunta si la nueva Constitución puede resolver esos problemas, el 37% dice que puede tener algún tipo de impacto y el 30% dice que para nada, que las cosas van a seguir igual, que para qué queremos una nueva Constitución si lo que nos preocupa es esto. Entonces, claro, en ese contexto, donde los ciudadanos interpretan que la nueva Constitución no va a tener un impacto inmediato y positivo en sus vidas, ¿cómo van a ir a votar el 17 de diciembre en un voto obligatorio, con una percepción y una desconfianza creciente hacia los partidos políticos, con casos de corrupción, la vieja política y la nueva política prácticamente sumida toda ella, ¿no?, en un proceso de descomposición? Esa sería una de las cuestiones. La segunda cuestión, y yo esto lo planteé también en un seminario que hicimos de la Fundación Alternativas, y es una queja de cómo nos hemos comportado en muchas ocasiones desde el ámbito europeo. Fijaros que, en el fondo, cuando estudiamos las constituciones latinoamericanas, casi todas las constituciones nuevas que se hicieron las metimos en lo que se denominó el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y fue toda una discusión que se abandonó prácticamente a la izquierda, al espectro político de izquierda, y entonces desde Chávez, es decir, la Constitución venezolana en adelante, la boliviana, la ecuatoriana, prácticamente se acomodaron en ese espacio ideológico. Y yo lo que reclamaba a la izquierda más moderada, a la izquierda que tuvo algún tipo de acompañamiento, por ejemplo estoy hablando del Partido Socialista Español, ¿por qué no hemos tenido voluntad también de acompañar esos procesos, de acuerdo, de reformas constitucionales? Porque lo que creo es que al final efectivamente ha habido una polarización y entonces el proyecto constituyente, o sea, de constitución que se votó y que fracasó, que se desaprobó, efectivamente fue en ese modelo de nuevo constitucionalismo latinoamericano. El reconocimiento del medio ambiente como sujeto de derechos, el reconocimiento, bueno. Y sin embargo, si fuéramos acompañando desde ese, diríamos, de esa otra izquierda, estaríamos en un modelo, ¿no?, yo diría más equilibrado, donde las instituciones juegan un papel, pero donde es verdad que hay nuevos actores que tienen que ir incorporándose al sistema político chileno. No sé cómo lo ves tú, Marco. Yo creo que tú has dado en el punto en varias de las afirmaciones que señalabas. Primero me detengo en lo que tú decías que sobre esta idea del principio de subsidiariedad, que ha sido la gran discusión que se ha planteado respecto a la Constitución del 80, que es la que nos rige. Efectivamente, no hay un artículo que diga, ¿no es cierto?, el Estado chileno subsidiario. Sin embargo, en la práctica, muchas de las decisiones que se establecen a lo largo de la Constitución, en varios de sus artículos, de alguna manera instalan en Chile, ¿no es cierto?, esta idea de la subsidiariedad como principio, ¿no? El caso del agua, la falta de competencia en otros ámbitos, la participación de los privados en otras áreas sin pocas regulaciones, de alguna manera dan cuenta de eso y efectivamente, no es que lo diga explícitamente en ninguna parte, pero la Constitución transpira, diríamos, ¿no es cierto?, el principio de subsidiariedad, y por eso que ahora, tanto en el proceso constituyente anterior como en el actual, se busca establecer con mucha claridad el Estado social de derechos, para decirlo con mucha claridad y no con
que quede ambiguamente o no quede establecido en ningún lado. Lo segundo que tú señalas también, a propósito de la encuesta que citabas, yo lo comparto. Podríamos decir que lo que estamos observando en Chile es un fenómeno de fatiga constituyente. La gente está un poco cansada de este proceso, ¿no? Diría no es cansancio, sino que es fatiga de verdad, porque es más profundo que eso. De hecho, la gente está un poco desconectada de lo que está ocurriendo con esta discusión. Tiene otras prioridades y donde esta aparece en un lugar menos relevante. Son más bien los activos los que se movilizan detrás de eso, porque quería entregarle un dato. Por ejemplo, hay una etapa que es que se pueden presentar iniciativas populares de norma para ser discutidas, ¿no? Y al cierre del proceso se presentaron 1.300 iniciativas de norma. Ahora, para que alguna de esas normas sean discutidas, tienen que juntar 10.000 firmas de chilenos y chilenas para que puedan ser discutidas en el proceso constituyente. Y hasta ahora son pocas las que han logrado. El plazo vence el día 7 de julio, o sea, en un par de días más, para las que tengan 10.000 firmas van a ser incorporadas en la discusión. Pero llama la atención que algunas de las que sí han reunido las 10.000 firmas, una de ellas se llama Con mi plata no. Es decir, la gente que tiene hoy día sus fondos de pensiones, ¿no es cierto?, en un sistema de capitalización individual, no quiere que le toquen sus recursos, sus dineros, y por lo tanto llama la atención y habla un poco también de cómo está fuertemente instalado el individualismo en Chile, ¿no? Porque esta idea de Con mi plata no, que ya en el proceso anterior había juntado una gran cantidad de apoyo, vuelve a aparecer con mucha fuerza. Hay otra también que aparece con mucha fuerza que se llama respeto por las actitudes que dan origen a la identidad del ser chileno. Eso también tiene ya más de 10.000 firmas. Entre otras cosas, dentro de las identidades aparece el rodeo, ¿no es cierto? Digamos, actividad que en Chile para un sector es objeto de un fuerte cuestionamiento, pero para una parte de la sociedad no lo es, y por lo tanto aparece con mucha fuerza. Y nosotros creíamos que allí las fuerzas progresistas iban a tratar de jugarse para que entraran algunos de los temas que van a quedar seguramente por fuera a través de esta iniciativa popular de normas. Sin embargo, no han sido muchas, solo ha logrado juntar una cantidad importante de firmas para poder ser discutida, una que se llama Chile por los animales, ¿no?, que había estado establecido en el proceso, en la constitución anterior, en la que fue rechazada, pero que ahora, dada la configuración de las fuerzas políticas, estos temas podían quedar ausentes, y uno esperaba que desde el progresismo impusieran mucha más fuerza en esta idea. Bueno, todavía queda un par de días para juntar firmas, pero efectivamente lo que estamos observando es que hay un cambio en el péndulo, si es que podemos hablar de un péndulo, ¿no es cierto?, de la demanda de cambio a la demanda de orden, ¿no? Y que también Esther lo decía cuando hablaba, ¿no es cierto?, de que el tema de seguridad, del orden público son los que más preocupan hoy día a la sociedad chilena. Bueno, eso también se está observando en la Constitución, porque las cuestiones tradicionales, un poco conservadoras, son las que se están imponiendo, y es porque parece que estamos volviendo a una mayor demanda de orden en la sociedad chilena, ¿no? Si el año 2019 con el estallido, o un poco antes, como decía Esther, desde el 2011, habíamos asistido a una demanda de cambio, hoy día lo que estamos observando es una demanda de orden, leído como seguridad, orden público, un poco la intolerancia. Nosotros tenemos también un tema con la migración que ha sido descontrolada, ¿no es cierto?, y eso nos ha generado algunas dificultades de orden interno. Entonces estamos un poco también muy fuertemente influidos por estos elementos que están caracterizando este nuevo proceso constituyente. Y termino con lo que planteaba Esther respecto del voto obligatorio. En Chile se repuso el voto obligatorio para la elección ahora de mayo, lo hicimos con voto obligatorio. El plebiscito del 4 de septiembre fue con voto obligatorio, pero no por norma, sino que excepcionalmente se había establecido. Nosotros tuvimos voto obligatorio hasta el año 2012 en Chile, pero era un voto obligatorio entre comillas, porque era obligatorio para los que estaban inscritos en los registros electorales, ¿no? La ley se modificó ahora y la inscripción es automática y el voto es obligatorio, por lo tanto el padrón electoral somos 15 millones, y por eso que hubo una alta participación en el proceso anterior, y esa alta participación se expresó en lo que usted también decía,
sobre la incorporación de nuevos votantes que no habían votado nunca, ¿no? Porque no habían querido votar, no estaban inscritos, ¿no? Y ahora entraron a votar, y en ellos lo que hemos ido estudiando es que hay más componente de orden que de cambio en ese tipo de electores que entraron, los nuevos electores que entraron a votar. Pero en segundo lugar, también hay un fuerte componente de voto de castigo, ¿no? Cada vez más las elecciones son plebiscitos emocionales, la gente vota en función, ¿no es cierto?, de emociones más que de racionalidades. Y lo que se pudo observar es que el gobierno del presidente Gabriel Boric estaba cumpliendo un año más o menos, cumplió un año en marzo de este año, lo pilló en la elección de mayo con 12, 13 meses de gobierno, y la gente lo evaluó mal, ¿no? Y aprovechó esa elección para castigar al gobierno, ¿no? Y entonces ese es un dato bien relevante, porque el componente de castigo creo que está instalado con fuerza en Chile, probablemente también se exprese en el plebiscito del 17 de diciembre, ¿no? Y por lo tanto es un factor que vamos a tener que tener en cuenta en esta idea de que lo que está pasando en América Latina, y esto lo planteaba Andrés Malamud hace algún tiempo, donde decía que en realidad en Europa, pero esencialmente en América Latina, son las oposiciones las que se están imponiendo en las elecciones, ¿no? De las últimas 11 elecciones presidenciales que han habido en América Latina, en 10 de ellas ha ganado la oposición, salvo en Paraguay, que se mantuvo el mismo partido político, pero el Partido Colorado, pero con cambios internamente. Pero en el resto de las elecciones presidenciales en América Latina, quien gana es la oposición. Da lo mismo quien esté gobernando, son las oposiciones las que se instalan, y por eso también que se plantea que respecto al proceso constituyente chileno este factor puede estar jugando un componente importante. Ahora, yo creo que con todo, uno debiera esperar que, como dije al principio, pueda en esta oportunidad hacerse mucho más fuerte la idea también de que la gente quiera cerrar de una vez por todas esto, ¿no? Y la manera de cerrar esto es aprobando un nuevo texto constitucional que no es muy distinto, y razón tenía Esther, no es muy distinto a lo que tenemos hoy día. Tiene algunos énfasis, algunos matices, pero en general lo que observamos del anteproyecto que se entregó, y probablemente, dado que hay una mayoría más bien de oposición en el Consejo que va a redactar el nuevo texto, no sea muy distinto a la Constitución que hoy día tenemos. Entonces, lo que debiéramos tener, o el escenario previsible que uno pudiera prospectar para fin de año, es que con todo, ¿no es cierto?, podamos tener la posibilidad de que una mayoría de la gente se incline por aprobar el texto. Vamos a ver también cómo se comporta la izquierda, ¿no? Porque la izquierda más radical ha estado llamando, ¿no es cierto?, empezando a llamar a rechazar en diciembre este texto constitucional, porque no iría en la línea de los cambios sociales más profundos que ellos quisieran implementar. El gobierno, a diferencia del proceso anterior, ha tomado distancia, se ha mantenido fuera, está actuando como garante y no se ha involucrado como pasó en el proceso anterior. Eso también puede ser un factor que pudiese ayudar a que en el mes de diciembre en Chile podamos, después de 43 años, tratar de cerrar este proceso que aún sigue abierto. No, a ver, yo comparto de nuevo todo lo que comentaba Marco. Había una frase el otro día, y también lo quiero mencionar porque me hizo pensar mucho, y lo volví a decir Coloma, y es interesante porque en un determinado momento sale el componente temporal, ¿no? Estamos en un periodo de mucho cambio, y entonces él hablaba de cómo entender el comportamiento de los electores, que son, efectivamente, votan emocionalmente, pero además de una manera, yo diría, muy de corto plazo, una visión muy cortoplacista. Y entonces conté una anécdota que luego, pensándolo y con mis estudiantes, yo creo que lo voy a repetir siempre, ¿eh? Y es que, por lo visto, hicieron una encuesta para preguntar qué es lo que se consideraba el largo plazo. Y el largo plazo son 90 días. Eso es lo que salió. El largo plazo. Entonces yo me reía porque decía, Isabel, nosotras que hemos trabajado los 100 primeros días de gobierno, dices, eso ya es el final del gobierno, vamos, ahí ya, si no has de alguna manera resuelto los problemas, estás muerto, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el tiempo se está acabando, por decirlo así.
Y efectivamente creo que seguramente si hay un apruebo será como respuesta a cerremos esto ya de una vez, porque seguramente si no, esto nos va a seguir de alguna manera durante los próximos años y va a ser una atadura, más que abrir unas puertas. Aunque yo creo que el resultado va a ser efectivamente muy parecido a la Constitución que hay en este momento. O sea, no va a haber cambios significativos. Eso tiene que ver con algo que quería plantear también, o con dos cuestiones que quería plantear, que una es, lo he mencionado antes, pero no ha entrado Marco al trapo, que es el tema de los partidos. Estamos ante una crisis de los partidos. Y lo otro es el tema de la cultura política chilena. Que yo creo que yo sí me atreví a aventurar que con una cultura política tradicionalmente conservadora, incluso en los partidos de la izquierda, era muy difícil que el ciudadano chileno medio votara a favor de una constitución tan rupturista, que eso no implica que fuera buena. O sea, no estoy alabando las bondades del viejo texto que se desaprobó, pero que quiere decir que era difícil entenderlo en ese contexto. Entonces, me gustaría, Marcos, ya que te tenemos, que aprovechar un poco para, primero, ¿cómo ves un poco el fungir de los viejos y de los nuevos partidos? Yo creo que una cosa a la que todos podemos estar de acuerdo es que la democracia cristiana está prácticamente desaparecida. Bueno, en este momento hay 19 partidos reconocidos. De esos 19 partidos también estuve haciendo todo el listado de puestos y que tienen. La democracia cristiana realmente da pena en el fondo, ¿no? Porque tiene una presencia muy minoritaria, incluido, por ejemplo, las alcaldías. Es verdad que todavía tiene algunos concejales, pero está prácticamente desaparecido. No sé si tú ves, por ejemplo, que ese votante, que era un votante confesional de la democracia cristiana, ahora cabreado, en determinados momentos era reformista y ahora puede ser una base del Partido Republicano. No lo sé. O sea, yo llego a pensar que por ahí puede tener una parte del soporte del crecimiento del Partido Republicano. Claro, UDI y Renovación Nacional, pero sobre todo la UDI se ha convertido en el gran partido de la derecha, pero está un poco también de alguna manera descolocado, ¿no?, ante la irrupción tan fuerte de los republicanos. Y la izquierda en su línea habitual, fragmentación total. Si sigues un poco la conformación de acuerdos electorales para las elecciones, es una locura. Es decir, cuando nosotros explicamos el sistema de Chile es un sistema multipartidista muy fragmentado, bueno, pues ahora debemos estar en la máxima expresión de la fragmentación, porque es que prácticamente hay de todo. Claro, partidos que no consiguen prácticamente de nada, no consiguen ningún tipo de cargo. Entonces, ¿qué va a pasar, si te atreves a aventurar un poco, en ese proceso de recomposición de los partidos políticos? Sí, bueno, el año 1990, cuando se inicia la transición a la democracia en Chile, se recupera la democracia, había 6 fuerzas políticas, ¿no?, que son las que llevan adelante el proceso de transición. Hoy día, como muy bien dice Esther, estamos entre 19 y 21 partidos porque se acaban de formar otras 2 fuerzas políticas que evidentemente hacen muy compleja la gobernabilidad por el factor de la fragmentación, la dificultad de llegar a acuerdos, ¿no? Hay 19 de ellos que tienen representación parlamentaria, 1 o 2 parlamentarios, y eso hoy día está amenazando seriamente la gobernabilidad por la dificultad de generar acuerdos, ¿no? Algunos hablan de la peruanización de la política chilena por la gran cantidad de partidos políticos, y en el texto del anteproyecto que se presentó como insumo para este nuevo proceso, hay un intento de fortalecer los partidos políticos por la vía, ¿no es cierto?, de poner barreras de umbral, exactamente, para su mantención, digamos, como fuerzas políticas. Se restablece una suerte de orden de partido que no existe en la actual reglamentación chilena, no es exactamente una orden de partido, pero se asimila a eso, y por lo tanto lo que se está buscando es fortalecer justamente los partidos políticos, justamente por esta dificultad que está habiendo hoy día para poder generar condiciones de gobernabilidad. Y claro, en la composición de las fuerzas políticas actuales que hoy día existen en Chile, estamos todavía en un proceso de consolidación. Las nuevas fuerzas políticas que surgen después del año 2010, agrupadas en lo que se conoce como el Frente Amplio, ¿no?, que están gobernando hoy día porque él es la coalición madre que sustenta el gobierno del actual presidente Gabriel Boric. Está experimentando hoy día, son partidos también pequeños, pero está experimentando
una erosión muy significativa, ¿no? Además por una serie de situaciones que hoy día están conociéndose vinculadas a actos de corrupción, ¿no? Que está de alguna manera complicando la imagen que estos partidos venían a instalar de renovar la política, ¿no? de renovación. En estos hechos se ha visto poco y por lo tanto las fuerzas tradicionales, ¿no? Que eran fuerzas más ideológicas, el Partido Socialista, el Partido Comunista, la democracia cristiana, como muy bien tú señalabas, están también en un proceso de reacomodo y efectivamente eso tiene que ver, muchos plantean, con la erosión, ¿no es cierto?, del centro político. Hoy día en Chile es muy difícil hablar del centro político, no sabemos muy bien qué es lo que es el centro político, ¿no? Hay electores moderados, pero esos electores moderados no tienen una oferta que sea atrayente para ellos, ¿no es cierto?, porque los partidos que se identificaban como parte del centro político, entre ellos la democracia cristiana, no son una oferta política que sea atractiva, ¿no? Y por lo tanto esos electores que ya no son ideológicos, que es un elector pragmático, que es un elector volátil, que es un lector que participa algunas veces sí, otras no, que se moviliza por algunos temas, por otros no está encontrando una buena oferta política que le permita de alguna manera poder enfrentar este cambio político que estamos observando en Chile. Entonces estamos en un proceso todavía de reacomodo, ¿no? La nueva constitución, si llegara a aprobarse, de alguna manera va a establecer unas reglas electorales, ¿no? Porque va a modificar el sistema electoral y va a modificar también el sistema de partidos, que probablemente permitan una nueva configuración del sistema político chileno. Por lo tanto, estamos todavía en una transición, pero en donde los viejos partidos definitivamente han ido quedando atrás como resultado del cambio en la cultura política que se experimenta en la sociedad chilena. Me vais a permitir solo un par de cuestiones, ¿no? El tema de la seguridad y del orden vinculado fundamentalmente a partidos conservadores es un tema muy importante desde el punto de vista del sistema político, porque uno de los factores de legitimación de cualquier Estado, y así lo dice Habermas, es precisamente el modo en que se comportan los operadores de seguridad, ¿no? En qué medida representan a la seguridad democrática o en qué medida puedan representar el interés del sistema político, ¿no? Digamos que las democracias modernas felizmente han evolucionado hacia la consideración de las políticas de seguridad como políticas de bienestar y a que lo que hay que garantizar es la seguridad de las personas, entendida la seguridad como la garantía de los derechos civiles, sociales y políticos, no las de las estructuras políticas. Sin embargo, una cosa que nos llama la atención a los que estamos en el ámbito del estudio de las políticas de seguridad es cómo los discursos de carácter más ultraconservador vuelven a ubicar en el centro del debate el orden como una aplicación de la violencia legítima. Y eso es muy complicado de mantener, porque cuando tú a una comunidad humana le planteas el debate entre seguridad y libertad, es tremendo, pero gana por goleada la seguridad. Y ahí hay, y pasa en Chile y pasa en España, desde mi punto de vista, cierto nivel de responsabilidad de los partidos de izquierda al no haber sido capaces de construir un discurso sobre la seguridad democrática como garante de los derechos humanos. Lo decía a propósito de esa tensión que pasa en Chile y pasa en Europa, sigue poniéndose en la bandeja de los partidos de carácter más ultraconservador, ¿no? Como los garantes de esta buena cuestión. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención, he aprendido mucho aquí escuchándoos, ¿no? Es como el peso de los viejos dilemas políticos sigue estando sobre la mesa, la capacidad de influencia del diseño institucional en los rendimientos del sistema y lo que señalaba Esther, los partidos políticos. Claro, hay que seguirnos gestionando democracias del siglo XXI con estructuras y operadores diseñados para las democracias liberales del XIX, ¿no? Y no, cuando aparecen nuevos experimentos, tampoco es que terminen por materializar unas opciones mejores o más capaces de aglutinar las preferencias o ajustarse mejor a la cultura política. Muy por el contrario, da la sensación de que se aprovechan de estas dinámicas de la cultura política
para, se ha demostrado con posterioridad, tener en ocasiones un efecto arrastre que termina siendo fugaz, porque los experimentos en España a partir del 15M han durado, ¿cuánto? 8 años, 9. Los grandes operadores surgidos están en este momento. Y curioso esto, porque tú lo comentabas, ¿no? Se crea un órgano para definir la Constitución en el que participan y se eligen ciudadanos por el mero hecho de serlo, pero luego quien hace la interlocución del sistema y están los procesos de negociación son los partidos políticos, no estas búsquedas innovadoras que se insertan. Los sistemas políticos cambian poquito, tienen dinámicas de estabilidad de fondo, igual que la cultura política, cambian poquito. Claro, eso genera grandísimas dificultades en el sistema, ¿no? Y por ahí también probablemente aparezcan de nuevo las dificultades que se va a encontrar el proceso constituyente. Mi pregunta para Marco y también para Esther, un par de apreciaciones, ¿no? Por supuesto, la eterna, cómo puede influir lo que pasa en Chile en las relaciones y los otros entre sistemas políticos en el área latinoamericana. Y la segunda es, ¿qué impacto tienen las dinámicas globales, ¿no? O sea, ¿qué tanto Chile se puede observar como si estuviéramos observando una unidad de laboratorio ajena a lo que está pasando en las dinámicas globales? Cualquiera de los dos. Sí, yo creo que esta idea de laboratorio constitucional, a propósito de lo que decía Esther antes sobre los procesos constitucionales de América Latina, se habían intentado encasillar, ¿no es cierto?, en un tipo de matriz que hoy día efectivamente el proceso chileno ha demostrado algo distinto. Porque claro, se decía que el proceso constituyente anterior, el resultado de esa constitución que se plebiscitó y que fracasó, era muy en la línea de lo que había sido el proceso boliviano, el proceso ecuatoriano, el proceso de alguna manera que se había llevado adelante en Venezuela, así que podemos hablar de un proceso constituyente en ese país, y que respondía a esa matriz, pero que efectivamente la ciudadanía terminó rechazando, ¿no? Y hoy día estamos volviendo a mirar, por ejemplo, lo que fue el proceso constituyente colombiano de los 90, ¿no? que ha dado un poquito más de claridad respecto de parecerse este proceso un poco más a ese que dio lugar por el contexto político en el que estaba en ese minuto Colombia. Entonces, de alguna manera va a haber que redefinir esa tipología, creo yo, sobre procesos constituyentes o de cambio constitucional en relación a lo que teníamos hasta ahora, y creo que ese es un aspecto importante. Ha habido poco acompañamiento, creo yo también, ¿eh? No ha habido mucho, ya sea porque los actores locales lo han resistido, como pasó en el proceso anterior, o ya sea porque no hay mucha evidencia todavía comparada respecto a estos procesos, ¿no? Salvo, los procesos que se han desarrollado en Europa, pero en América Latina nunca han logrado consolidarse adecuadamente bien, y por eso que hemos estado en Chile mirando otras cosas, Sudáfrica, como decía, lo que pasó en Colombia, Sudáfrica por el tema del tema relacionado con los pueblos originarios, ¿no? Cómo se articulan dentro del proceso constituyente, ¿no? Y por lo tanto hemos estado un poquito todavía muy hacia lo interno y poco mirando lo que pasa hacia afuera, pero se siente que se está observando, que se está mirando este proceso. Y termino con una cosa muy interesante que planteaba Isabel respecto de esta dificultad del manejo de un discurso de seguridad democrática, ¿no? Yo creo que la izquierda que planteaba que no tiene trauma respecto de esto, esta izquierda que está gobernando ahora, yo creo que sí lo sigue teniendo, ¿no? Ha sido difícil poder convivir con él. Imagínate, nosotros en Chile, este gobierno ha tenido que instalar un estado de excepción constitucional en una zona del país muy conflictuada, ¿no es cierto?, que es la zona de la Araucanía. Llevamos 13 meses con estado de excepción, que el estado de excepción
es para situaciones excepcionales, no permanentes. Entonces, de alguna manera, estamos tratando de resolver un problema complejo con una solución simple. La solución simple es decretar un estado de excepción, pero no sirve porque el problema es complejo. Entonces, tenemos ahí una disfuncionalidad que no hemos podido corregir. Y creo que todavía la izquierda, esta izquierda joven, esta izquierda nueva, no ha podido dar, y por eso que es interesante de un punto, quizás hay que estudiarlo con más profundidad, porque no ha podido dar con un buen discurso de seguridad democrática, y hoy día el tema de seguridad tiene tomada la agenda en Chile, ¿no? Y que le impide al gobierno poder colocar sus prioridades porque la gente está instalada en torno a eso, ¿no? Y en España y en Europa hablábamos, ¿no? Porque además, fíjate, tú contabas el tema del orden, el tema de la seguridad, la inmigración, ¿no? Uno le retrotrae a los temas de discusión permanente en la agenda española. Esther, finalizamos turno y damos la palabra a la sala. Yo voy a levantarla un poquito diríamos, a salvaguardar lo que ha podido hacer la izquierda. O sea, claro, porque, a ver, hicimos una transición complicada en Chile. Y las capacidades que tuvo la izquierda, los partidos en ese momento de izquierdas, para poder transformar las relaciones cívico-militares, el papel de las Fuerzas Armadas, eso fue complicado. De hecho, no debe olvidársenos que cuando tú veías las tipologías a nivel internacional de la democracia en Chile, Nancy Bermeo decía, es una democracia tutelada. Entonces, ojo, quiere decir, yo creo que hay que entender que había unas ciertas ataduras que los partidos de la izquierda que participaron, la izquierda tradicional, vamos a decir, en esos procesos de cambio lo tuvieron difícil, ¿no? Y tuvieron que ir, eso sí que es muy rescatable, yo creo, ese gradualismo, ¿no? De los cambios que se van produciendo en Chile, y que es verdad, no es una ruptura, sino que son cambios que van transformando la realidad poco a poco. Esta nueva izquierda, el problema es que es intrínsecamente, diríamos, es algo connatural a esa izquierda, porque es que es una izquierda que se crea en torno a esos procesos de movilización social y por lo tanto es, diríamos, antiorden, o sea, tiene que ser anti-establishment. Fijaros que en el fondo esas izquierdas que surgen ante el orden, cuando forman parte del orden es cuando empiezan a decaer. Por eso tiene difícil encaje, claro, tiene un difícil encaje. Es muy complicado. Que izquierdas que surgen ante, diríamos, para enfrentarse a una institucionalidad, luego asuman ese componente de seguridad que además, de todas maneras, hay una cuestión, por volver a la cultura política chilena, yo diría que el chileno es un hombre de orden, y lo ha sido siempre, de orden público, desde el 19 en adelante, de Portales para allá. Entonces, sí hay una visión muy positiva, por ejemplo, del papel de los cuerpos de seguridad. Solamente cae esa visión cuando se descubren casos de corrupción. Por añadir algo más, quizás sí hay una pretendida, diríamos, idea del gobierno de intentar mutar una parte de diríamos, del comportamiento o de la visión que puede tener la ciudadanía con respecto, por ejemplo, a carabineros, que es la idea de vamos a darles una formación más democrática de base, pero no sé hasta dónde van a poder llegar, porque efectivamente creo que ese temor, ¿no?, ante la inseguridad permanente que el chileno, a ver, yo creo que el chileno, me vais a perdonar, sobreactúa. Claro, porque lo que trato de explicar con esto es que en muchas ocasiones dice, tenemos unos casos de corrupción gravísimos. Digo, a ver, todo hay que ponerlo en comparación. Digo, en el estándar internacional de transparencia, en el índice de no estáis tan mal. Si lo miras en comparación regional, estáis muy bien. Si nos comparáis con España, pues estamos más o menos. No sé si me explico. Entonces, creo que el chileno tiende a percibir más negativamente la situación en la que está que la realidad. Lo digo porque esto es una cuestión que a nosotros, claro que hay cuestiones de inseguridad, pero luego se vive de una manera muy intensa, ¿no?, desde el punto de vista personal. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Que se me ha olvidado. No, el peso que pueden tener las dinámicas globales. Esto es un tema bien interesante. A ver, el problema en América Latina, yo desde que cumplí 60 años, lo puedo decir, casi siempre digo lo que pienso. Quiere decir, porque antes me retrotraía un poco, pero ahora ya no importa. La primera cuestión que les digo permanente y sistemáticamente es que España, por ejemplo, no ha tenido política exterior hacia América Latina desde los años 90. Bueno,
Pero la segunda cosa que digo es que ahora mismo no hay un liderazgo regional en América Latina, ni nadie que levante la mano para poder ejercerlo. Tal cual. Es decir, Chile nunca lo fue, o sea, nunca fue un líder regional. Pero podríamos haber fortalecido ese componente pacífico. Es un componente económicamente fuerte, pero claro, realmente los bastiones de ese componente, Perú está disuelto. Es decir, México está a lo suyo, es decir, a ver cómo se asegura la continuidad del proyecto de Morena, por lo tanto no va a haber, diríamos, ese liderazgo regional. Y Brasil, bueno, pues yo creo que Lula ha descubierto un poco, como comentabais antes, el papel, lo bien que se le quiere y se le trata a nivel internacional y las dificultades que tiene ser un presidente que tiene que tomar decisiones en tu propio país. Entonces, claro, yo me da la impresión de que a nivel regional la cosa está muy malita. Es decir, no vamos a tener una capacidad. La crisis del proceso de integración es brutal. O sea, es brutal. O sea, no hay procesos de integración que estén funcionando. La CELAC se reúne en julio, pero ¿para qué? No sabemos realmente si va a salir algo o no va a salir nada. Entonces, yo soy pesimista. Ahora, ¿Chile puede servir de laboratorio y de modelo? Yo creo que sí, porque Chile lo que ha demostrado también es que ha habido una capacidad de ir adaptando en las instituciones y por lo tanto frente a rupturas violentas uno puede pensar en cambios graduales y adaptativos. Y entonces en este sentido creo que muchos de los países de la región pueden estar pensando, bueno, porque claro, Perú también se levantó la idea de por qué no vamos a una constituyente. Pero de nuevo, en una sociedad muy polarizada, ¿por qué no optar por un modelo más a la chilena? Y buscar, diríamos, esos cambios más adaptativos. En ese sentido creo que Chile podría liderar ese tipo de ejemplo regional. Bueno, perdón, es una propuesta. Palabras en la sala, comentarios. Nico, adelante. Tengo dos preguntas. La primera puede ser sobre como esta paradoja que pasa con el Consejo Constitucional, que como que todos los actores políticos siento que juegan este partido con incentivo a perder. En el sentido, la izquierda si gana, lo que más quiere la izquierda es terminar este proceso constituyente, pero esta la disyuntiva si gana, firma la constitución de Kaas, o si pierde, sigue con la de Pinochet. En cambio, como hablaban antes las personas de republicanos, muchos constituyentes decían en la propaganda, hablan sobre violencia, no sobre constitución, o decían, a mí me gusta la de Pinochet, y ellos llegaron, ganaron y están en el poder. Entonces también ahora tienen como incentivo, como actuar distinto como publicaban. Y lo otro el gobierno, por un gobierno con un 60% de desaprobación, ¿cuál puede ser el papel que hace? Porque si de nuevo, como la elección de diciembre, la ciudadanía lo ve como una plebiscito del gobierno, parece que ya está medio perdido este partido constitucional. Hay más o menos como la percepción de usted. Y lo otro, tal vez más de fondo, tal vez que se podría hacer una relación entre los cambios electorales del 2015 con Bachelet y como la degradación política y social que se ha venido viviendo en Chile desde el 2015 hasta la fecha, en el sentido de que políticamente lo hemos fragmentado y no hemos podido llegar a soluciones. Por ejemplo, se han llevado 3 propuestas, si no me equivoco, a la reforma de pensiones. Ninguna lo era. Y por ejemplo, Piñera ofreció un 3% para lo privado, un 3% para lo público, fue rechazado. Y ahora estamos en un 2-4. Entonces, por ejemplo, ese rechazamos, pues decimos por qué no aprobé, después estamos como en ese problema. Entonces se puede hacer una relación entre la fragmentación política o el cambio electoral o diseño político y la realidad actual que vive el país. Sí, bueno, yo creo que efectivamente los actores políticos están con estos incentivos cruzados, ¿no? La derecha más radical, digamos, representada por el Partido Republicano, más o menos, ellos mismos también han buscado equipararse a Vox, no es porque uno lo use como categorías, pero de alguna manera ellos también hoy día tienen un desafío porque tienen que demostrar que pueden conducir este proceso. Si pueden conducir este proceso, eventualmente podrían estar habilitados para gobernar. Si este proceso termina mal, ¿no? También la ciudadanía va a observar, ¿no?,
que efectivamente ellos lo único que buscaban era que esto no pudiera resolverse, ¿no? Y por lo tanto, porque claro, tú tienes razón, el Partido Republicano nunca estuvo de acuerdo con este proceso, participó muy, digamos, contravía, no era partidario de este nuevo Consejo Constituyente, era partidario de mantener la Constitución del 80. Finalmente lograron una cantidad importante de escaños, ¿no? 22 sobre 50, como bien tú decías, por un frame que impusieron, que no era lo que se tenía que discutir, porque el frame que ellos instalaron fue el de la inseguridad. No era la discusión sobre la Constitución, pero ellos lograron construir ese frame, ese discurso, y de alguna manera con él lograron ganar. Hicieron que la elección se tratara de eso, no siendo la elección ese su objetivo, ¿no? Pero construyeron ese discurso y con ese discurso ganaron la elección. Por lo tanto, ahora están en la disyuntiva de si hacen fracasar el proceso para mantener lo que hoy día existe, o efectivamente están dispuestos a buscar y hacer una fuerza que logre generar consenso y entendimientos políticos. Y a su turno, como muy bien tú señalabas, yo comparto ese punto, el gobierno se debate en la disyuntiva de querer cerrar este tema, de que a lo menos la Constitución nueva pudiera llevar la firma de Gabriel Boric como presidente, ¿no? que dentro de las cosas que el gobierno está logrando hoy día podría ser una de las pocas que pudiera conseguir, porque como tú muy bien dices, las otras reformas, la de pensiones, la tributaria, la de salud, están muy complicadas, ¿no? Podría no concretarse durante su mandato. Por lo tanto, lo único que podría mostrar el gobierno del presidente Gabriel Boric, mira las paradojas, sería tener una constitución firmada por él, ¿no? Entonces, claro, y eso genera esta discusión interesante sobre los incentivos. Y lo otro, claro, la derecha yo creo que se ha equivocado doblemente, porque si hubiera aprobado el proyecto de constitución que planteó Michelle Bachelet, esto lo hubiéramos cerrado el año 2016, no estaríamos hoy día en este tema, porque al irse la presidenta Bachelet en los últimos meses de su mandato, elaboró un proyecto de texto constitucional al cual la oposición de entonces se opuso, ¿no? Porque dijo que no había nada que discutir sobre el tema constitucional, y miren lo que estamos hoy día. Y en segundo lugar, las propuestas de reforma de pensiones, por ejemplo, que había impulsado Bachelet, eran mucho más interesante que lo que estamos discutiendo hoy día, y también la derecha se equivocó. Entonces ahí creo que de alguna manera la derecha frente a la ciudadanía también va a tener que demostrar que no solo se trata de una suerte de populismo negativo, sino que también de que sea una fuerza que sea capaz de dar condiciones para la gobernabilidad. Hasta ahora la derecha ha apostado en Chile a hacer alternancia y no a hacer alternativa, ¿no? De hecho, hoy día estamos en una situación muy complicada políticamente, y el incentivo de la derecha es seguir, complicando al gobierno, manteniendo el tema de esta discusión sobre corrupción que hay, porque no le interesa hacer alternativa, solo está apostando a que le toque gobernar. Eso es lo que ellos piensan, ¿no? Pero siempre hay un riesgo, porque la alternancia por sí sola no es garantía, ¿no es cierto?, de éxito electoral, a pesar de que, como decía antes, es sorprendente que en América Latina la oposición a quien esté gobernando es quien se impone en una elección, pero aquí no está eso totalmente del todo resuelto. Y sobre eso, ¿se puede volver a...? ¿No genera incentivo a las oposiciones a golpear la mesa más que ser como oposiciones constructivas? O sea, no le conviene eternamente a quien sea oposición, sea izquierda o derecha, siempre oponerse para después llegar al poder. Por ejemplo, el Frente Amplio fue una oposición súper contraria al gobierno Piñera, llegó al poder. Ahora estamos viendo que los que son más duros con el gobierno son los que están ganando más las elecciones, como los republicanos, porque nadie lo esperaba. O sea, se hablaba antes, me acuerdo, y me parece, te vi en la tele, como en TVN o en Mesa Central, que todos los analistas decían: acá se ve una ola un poco republicana, pero nadie pensó que iba a ser este tsunami. Entonces la pregunta es, actualmente en Chile, y también se puede replicar para Argentina o otros demás países de América Latina, no estamos en un juego político más que de negociar o de conversar, es más
da más ganancia política batear la mesa. Claro, por eso te decía que lo que se ha ido instalando en América Latina, pero para hablar de Chile en particular, es esta idea de que basta solo con la alternancia para llegar al poder, ¿no? Y yo, por lo tanto, no hago ningún esfuerzo y espero que el gobierno se derrumbe porque yo espero que me toque gobernar. Efectivamente, como tú dices, eso hizo el Frente Amplio, ¿no? Con el gobierno de Sebastián Piñera, pero ahora, ¿no es cierto?, la oposición, ¿no?, está haciendo lo mismo con el gobierno. Entonces, yo creo que hay de todas maneras un peligro ahí, ¿eh? O sea, esa apuesta solo por la alternancia creo que no ayuda a los países a avanzar, ¿no? Y creo que, pero lamentablemente coincido con Esther, que los electores están solo pensando en esa lógica de la alternancia, de los pocos días, ¿no es cierto? No están preocupados del largo plazo, que probablemente se explique también por este carácter más emocional, más de sentimentalización de la política que estamos observando y menos de racionalidad, como nos gustaría a los que nos dedicamos a estudiar este tema, ¿no? Pero la gente finalmente no vota así, sino que vota por otras razones y eso puede estar explicando este fenómeno. Y lo último, no, solo por puntualizar una cosa, es muy interesante porque fijaros que Chile, diríamos a diferencia de otros países latinoamericanos, por ejemplo Argentina, en Chile el voto ideológico partidista fue muy fuerte históricamente. Es decir, cuando se descompone el voto ideológico partidista es cuando nos encontramos que uno podría pensar en ese voto económico, voto racional. Pero no funcionó así. Es decir, durante toda la etapa de la concertación siguió funcionando como un voto, es decir, agrupaciones de partidos, pero seguía funcionando el voto ideológico. Es decir, volvemos a lo mismo. Es a partir de las reformas electorales, pero sobre todo a partir de, diríamos, de la crisis social, cuando todo eso se descompone. Entran electores nuevos, que son mucho más emocionales, que se comunican a través de las redes sociales, más individualistas, mucho menos ideologizados en la política, en esa sociedad política chilena. Entonces ahí ya tenemos que ir a otro componente mucho más inmediato, de la inmediatez, ¿no? Los medios de comunicación, como la derecha, esa extrema derecha utiliza esos medios de comunicación para crear ese framing que decías, Marco. Todo eso yo creo que explica un poco y cómo los viejos partidos lo tienen mucho más difícil, porque cómo se recomponen en esa situación. Con liderazgos, además, yo diría, a ver, hay una cosa que quizás no se debe decir, pero es muy importante. Es que una parte de los viejos partidos tienen líderes muy mayores. Es decir, la renovación de los partidos tradicionales está costando mucho. Y claro, significa que los que se van incorporando lo están haciendo ya en unas condiciones muy distintas donde se ha roto la cancha. O sea, las reglas se han roto. Entonces, ¿cómo van a funcionar esos nuevos liderazgos? No tengo ni idea, pero creo que eso es otro de los problemas, la renovación de esos liderazgos. El otro día Insulza, ¿cuántos años tiene? 86. 86. Es que, ¿y Coloma cuántos tiene? Por ahí cercano a 70. Claro, es que vamos a pensar que tenemos ahí unos representantes mayores. La gerontocracia. Sí. Perdón, Nico. Era preguntar y relacionado con lo que decía usted y con lo que decías tú, Marcos, el tema de la alternancia. Desde la academia se ha podido identificar más o menos el cambio desde pasar a ser alternativa a alternancia como un punto de inflexión, desde cuando los partidos políticos vieron esto como un incentivo a jugar así la política, o aún se sigue estudiando, no se sabe, porque antes era más de programa, ahora es más, como tú decías, más de alternancia, más de que si le está yendo mal a mi enemigo, mejor, si se cae solo mejor, si no, lo empujo un poco para que se caiga, pero ya no hay tantos proyectos. O sea, por ejemplo, yo hoy día en Chile no veo en la derecha, desde republicano a Evópolis, no veo una gran diferencia. Lo mismo me pasa con el Frente Amplio, entre comunes, RD y Convergencia Social. No sabía cuál diferenciar los tres partidos. Entonces la pregunta es, ¿desde cuándo se puede ver esto? Si puede ser por un tema electoral, un tema social, un tema ideológico, tal vez un tema de edad, en que las nuevas generaciones son muy distintas. Sí, yo diría que no está suficientemente estudiado, lo estamos constatando. A mí me llamaba la atención ese dato que aportaba Andrés Malamud, ¿no es cierto?, donde decía, mira, de las últimas 11 elecciones en América Latina, en 10 gana la oposición.
elecciones presidenciales, digo, ¿no? En América Latina. No sé cómo se da en Europa, porque el régimen político es distinto. Castigo, ¿no? El parlamentarismo a lo mejor no permite la comparación tal como pasa en América Latina, donde tenemos fundamentalmente presidencialismo. Pero yo diría que es un tema que podría ser una línea de investigación interesante, ¿no? En este continuum alternativa, alternancia, por qué la alternancia se está imponiendo a la alternativa y por qué estamos apostando solo a esta idea de intentar llegar al poder solo a partir del desgaste del otro, ¿no? Y por qué ese incentivo es tan fuerte. Diría que no está siendo todavía suficientemente bien investigado, o sea que ahí viene un gran tema para poder estudiar, ¿no? Porque no tengo la respuesta hay del algunas todo. Hay algunas pistas. Primero que en términos, bueno, los que estamos estudiando en este momento temas de polarización política, evidentemente ya nos gustaría tener la respuesta, ¿no? Hay pistas, ¿no? Vesilillos, cosas que aparecen y que son comunes. Algunas tienen que ver con que hemos pasado de lo local a lo global, es decir, empiezan a operar en los entornos nacionales variables desconocidas hasta el momento, ¿no? Como son el peso de dinámicas que se están produciendo más allá de tus propias fronteras, sean estas regionales, sean estas mundiales o globales. Ahí se ven áreas de influencia. Segunda, que creo que fue en los 80, me corregirá Esther, los partidos políticos y los que se dedicaban al tema de campañas electorales y comunicación política descubrieron una cosa que a mí me parece bien interesante, y es que hasta ese momento se trabajaban todos aquellos aspectos que eran de carácter transversal. Nuestra capacidad de llegar al poder está vinculada a nuestra capacidad de acoger en nuestro seno a montones de gentes que no ven en nosotros un especial enemigo, o sea, porque somos capaces de construir esta bonita palabra tan denostada que es el consenso, consensos transversales. En los años 80, lo que se descubrió a finales de los 80, principios de los 90, es que tenían más opciones de seguir en el poder o de conquistar el poder aquellos partidos que eran capaces de mantener movilizado a su propio electorado, que estaba el ADN ideológico ahí metido. Entonces encuentro 4 o 5 ítems que son ítems que pueden ser en muchos partidos de derecha, y ya no de centro-derecha, de derecha, o lo que llaman los alemanes el far right, ¿no? Dinámicas nacionales, qué es el hecho nacional, lo que representan los valores tradicionales, el peso de el orden, la justicia, que no la justicia social, que es uno de los factores de legitimidad más potente, y sabían que agregando valor a esas dinámicas conseguían el poder y mantenerse en el poder. Entonces ya no capto nuevos votos, yo lo que quiero es mantener fidelizados a mis votantes, y para eso les tengo que tener todo el tiempo con algún miedo, ¿no? Todo el tiempo, o que viene el lobo, que va, y opera en ambos ámbitos y espacios ideológicos. Otra cosa que decía Esther, y que yo creo que es muy interesante y yo creo que poco estudiada todavía, y es los nuevos modelos de acceso a la información y la comunicación política que tenemos y que tienen sobre todo los nuevos votantes, que son al final los que deciden. El paso en Chile del voto opcional al voto obligatorio te enfrenta a ese problema. Si tú hasta ahora tenías gente que no se movilizaba, tú no sabías lo que decía, te toleraba por distintas razones probablemente, pero ha llegado y ahora dice cosas. En España sucede con cómo se van a comportar los jóvenes que forman parte, los nuevos votantes del censo electoral y que terminan por componer. Entonces yo creo que ahí hay un factor importante. ¿Por dónde llega la información a las personas? ¿Qué tipo de mensajes les llegan? Sobre todo teniendo en cuenta algo que está más que demostrado empíricamente, y es que en ese espacio de comunicación política tiene más capacidad de penetración el discurso ultraconservador que el resto. Entonces, lo que te llega, estas nuevas formas de comunicación política están capturadas, y ya no hablemos cuando entramos en el terreno de la desinformación. ¿En manos de quién
están los principales grupos de comunicación en España, en Chile, en Estados Unidos, ¿no? Al final conformas un mapa que termina por dar pistas sobre, no por explicar todavía, sobre estas cuestiones. Creo que Antonio quería decirnos algo. No, en realidad se ha tratado todo. Yo, las notas que había tomado estaban relacionadas con la tesis de Malamud, que efectivamente llama mucho la atención, y sobre la hipótesis de que efectivamente 10 sobre 11 es un dato porcentualmente muy sustantivo. Pero dicho eso, en el escenario de citas electorales que vienen a América Latina en los próximos meses y años, parece que, si se confirma esa hipótesis, habrá un vuelco a la derecha extrema en muchos lugares en las próximas variables. Además, la paradoja de lo que está suponiendo, por lo poco que podemos testear según qué encuestas y medios de opinión, la tentación, llamémosle así, la tentación Bukele, y cómo eso está empezando a calar de manera sustantiva, sobre todo en Centroamérica, hasta donde yo he podido ver, pero no descartemos que tenga un cierto recorrido, por ejemplo, en lugares que se han citado aquí como Perú, que hemos dicho hace poco, y que no es algo que deje de sonar en la opinión pública, no tengo datos desde el punto de vista demoscópicos en ese sentido. Claro, efectivamente, es una tradición histórica chilena, no es un buen augurio tampoco. Y lo relacionaba con una de tus referencias, no sé si tuya, sobre la tesis de la negatividad, ¿no? de que estamos también en un proceso donde algunos partidos simplemente construyen su retórica o su narrativa sobre negar lo que hace, digamos, el adversario político. En España tenemos una experiencia histórica tremenda, esta es la cosa que tenemos los historiadores, de la tesis de la negatividad, que fue exactamente la política que hizo la CEDA durante la Segunda República, que no hizo ni una sola reforma legislativa positiva en términos de, hizo tres en concreto, pero tres leyes. Todas las demás acción legislativa de la CEDA entre el 33 y el 35 fue de construir lo que había puesto, desmontar, con unas consecuencias, como sabemos, terribles para nuestro país, que en ese sentido, en fin, es mejor ni mencionar. Claro, ahí el acompañamiento, y esa era mi pregunta, pero más o menos se ha contestado, el acompañamiento internacional es muy importante. Claro, si efectivamente se cumple la tesis de Malamud, el acompañamiento, digamos, regional pinta regular. El acompañamiento europeo pinta regular. El acompañamiento estadounidense pinta regular. Y por tanto, estamos ante un escenario donde tenemos varias presidenciales, digo, por citar también la de Estados Unidos del 24, que por supuesto, si votáramos los europeos o ganaba Biden, pero que en cuanto uno mete así la mano un poquito en el magma sociológico estadounidense, no está nada claro que esto vaya a suceder, ni muchísimo menos, y por tanto, y ahí va la reflexión, que además creo que puede ser una reflexión final interesante. Claro, y sería también para nosotros, quizá, no sé si me corriges tú y tú, las dos politólogas que tenemos aquí, españolas, o sea, la perspectiva chilena, en parámetros comparados, históricamente vendría a ser la del semi catalán cuando se ha impuesto el sentido común en relación con la historia. Pero claro, cuando eso salta por los aires, el problema de Cataluña es el problema de España a lo largo. Por tanto, Chile no es cualquier país, no es cualquier escenario, no es cualquier circunstancia, y en ese sentido creo que apelar al sentido común de los chilenos en este contexto es un discurso que bien vale la pena, pero que no sé si va a tener realmente un eco, como estamos viendo por otra parte en todas nuestras sociedades, ¿no? Sí, yo coincido contigo respecto de esto de
a lo mejor Esther que ve más bien la región en su conjunto, pero esta idea del populismo negativo que se instala, ¿no es cierto?, que no ayuda a construir, sino que más bien a destruir, es una variable que debiera comenzar a preocuparnos porque está amenazando seriamente la gobernabilidad de la región. Habíamos tenido un periodo de cierta estabilidad, pero estamos volviendo nuevamente a estos procesos, ¿no?, en donde es demasiado el cambio que estamos observando. Lo vimos en Brasil, ¿no? O sea, si Bolsonaro lo había hecho tan bien o tan mal, ¿qué explica que Lula haya ganado? Probablemente en Argentina lo que va a pasar en las próximas elecciones que van a tener es que va a haber un signo político distinto a quienes están gobernando hoy día. Yo no tengo duda de que eso probablemente, no tengo certeza, pero tampoco dudas, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que eso estamos observándolo con cierta claridad. Y tiene que ver con un poco lo inestable que está siendo la región en este minuto desde el punto de vista político y los riesgos para la gobernabilidad. Si la década de los 90 significó un avance en esa materia, creo que hoy día hay que mirar con un signo de interrogación, de duda, ¿no?, lo que pueda pasar con la gobernabilidad en América Latina. Yo el otro día hacía un juego de palabras porque como muchas veces las discusiones, ¿no?, las hacemos en el ámbito de la cooperación y se habla de desarrollo en transición, se hablaba de democracia en transición. ¿Eso qué significa? Bueno, porque nosotros hemos trabajado desde la ciencia política en un montón de tipologías, los regímenes híbridos, los autoritarismos competitivos, todo tipo de cosas. Pero en mi impresión, yo creo que ¿cuál es el problema real? Vamos a decirlo así. Porque yo creo que nadie duda de esos mínimos democráticos. Aquí el problema real es que el ciudadano percibe que el Estado no le da servicios. Sí, ese es el problema real. Es falta de funcionamiento, de rendimiento de las democracias. Entonces creo que ahí es donde habría que hacer un esfuerzo. Pero claro, ¿cómo haces ese esfuerzo si realmente no tienes capacidad fiscal? El otro día la presión fiscal en Paraguay es del 11%. Entonces, a ver cómo compaginamos eso con un Estado que pueda prestar servicios públicos para que el ciudadano entienda que aquellos que le van a gobernar efectivamente están motivados para desarrollar esas políticas. Es muy complicado, ¿no? Es que no funciona, no casan las dos cosas. Entonces, yo no soy pesimista. En el caso de Chile no soy para nada pesimista, porque sí creo que funciona el sentido común. Es decir, y porque volvemos a lo mismo, la cultura política. Es decir, hay 3 países en la región donde funciona el sentido común, que son Chile, Uruguay y Costa Rica. Y funciona el sentido común. Están un poco en piloto automático. Es verdad que hay épocas mejores y épocas peores. A lo mejor esta no es la mejor, pero yo creo que ahí funciona el sentido común. Luego están algunos que viven en su mundo. El contexto importa, como decía Nole. Estoy pensando en Bolivia. Está en su mundo, es decir, porque ahí realmente no lo puedes mirar bajo parámetros, ¿no?, diríamos regionales. Luego están los que tienen un proceso de gobernabilidad que a lo mejor no lo hemos querido ver, pero es que lo tienen desde los 90, que es el caso de Ecuador, es el caso de Perú. Es decir, es que lo tienen desde hace años. O sea, han tenido épocas de mayor estabilidad, pero esos tienen un problema gravísimo de institucionalidad. Luego está el gran dilema, que es Brasil, pero que también lo tiene desde los 90, o sea, no es una cuestión nueva. El tema es hacia dónde quiere ir Brasil. Es decir, si quiere avanzar hacia una democracia, diríamos, más socialdemócrata, o si quiere, diríamos, un Bolsonaro de turno, que de alguna manera... Pero ese también es un dilema que lo ha tenido eternamente desde los 90. Es decir, desde que se aprueba la Constitución, a finales del 88, 89. Entonces, realmente es un... Y luego, Centroamérica y Bukele. A ver, el problema de Centroamérica es que ahí no hay institucionalidad. O sea, yo a veces digo, pero ¿hay estado en Guatemala? ¿Hay estado realmente? Es decir, entonces claro, una persona que de alguna manera, un líder político, un representante político, que frente al desorden y a la seguridad, de repente te implanta un estado casi de excepción, diría, ¿no? Es decir, y que de alguna manera te garantiza cierta seguridad, pues sí, el elector de turno, sobre todo esa clase media, que no puede salir de su casa, pues a lo mejor vota por eficacia la gestión, porque además viene de gestionar San Salvador. Entonces, bueno, dices, vale, le voy a dar un voto de confianza.
Pero es que ahí la precariedad de las instituciones democráticas es que no ha habido ese tipo de institucionalidad. Entonces, bueno, y el caso de México, que sería para otra sesión aparte, porque eso también es otro mundo, ¿no? Ese es otro mundo. Entonces, yo soy más optimista que pesimista, en el caso de Chile, desde luego. Y ojalá, Marcos, que nos veamos en otro seminario más adelante, después del plebiscito. Bueno, mira, Manuel quiere intervenir. Sí, yo quería preguntar, claro, la alternancia del 2025 va a permear también este proceso de negatividad en las elecciones, la cargada agenda de elecciones del año que viene, municipales, regionales, y concretamente, por ejemplo, en el norte, ¿no? ¿Cómo enfrentan estas nuevas elecciones la coalición de gobierno con la crisis que tiene con la Revolución Democrática en el norte, ¿no? En Atacama? ¿Cómo la encara los partidos y republicanos? Una pregunta específica sobre el Partido de la Gente. ¿Qué ha pasado con el Partido de la Gente? Sí, efectivamente. Y si la agenda de seguridad, migración va a permear, igual que al sur, la agenda de seguridad y el conflicto con la CAM, con Mapuche. Eso el año que viene. Es un gran desafío para el gobierno estas elecciones del próximo año, elecciones regionales y locales, como tú dices, porque además son partidos nuevos los que quienes están gobernando, y de una parte de ellos, lo que es el Frente Amplio, que no tiene estructuras muy arraigadas todavía en los sectores regionales y los gobiernos locales, ¿no? En ese sentido, la democracia cristiana, que usted planteaba que estaba en una situación terminal, ¿no? Efectivamente, apuesta a que pueda, ¿no es cierto?, apretar la tecla, perdón, de lo que eran estos partidos un poco más arraigados, especialmente en las regiones, en los pueblos, en las ciudades intermedias, ¿no? Para no los grandes centros urbanos, donde sí quienes gobiernan hoy día el Frente Amplio tienen un nivel de desarrollo mayor. Entonces hay una razonable duda respecto de cómo va a ser el comportamiento electoral. Además, los partidos de gobierno van a tener que cargar nuevamente con la mochila del voto de castigo a la administración, ¿no? Que siempre se traspasa a los partidos políticos, ¿no? Y cómo va a operar en algunas regiones del país los componentes territoriales, como tú dices, en el norte de Chile, por ejemplo, con el tema de la inmigración descontrolada, que ha generado muchos problemas en las regiones del norte. Probablemente los partidos que enarbolan el discurso de la seguridad, el discurso del miedo, ¿no? Probablemente se impongan con más fuerza. Y estos otros partidos, digamos que especie de cachacol, como se definían antes, como el Partido de la Gente, después de la última elección para consejeros quedaron bien, digamos, en entredicho, ¿no? Tampoco son partidos muy estructurados, a pesar de que tienen base y fuerza en algunas regiones, especialmente en el norte. No sabemos cómo les va a ir en el resto del país, por eso que hay mucha incertidumbre respecto de eso, y eso va a definir las correlaciones de fuerza al interior del gobierno. Entonces va a ser bien interesante el resultado de la elección que tendremos en octubre del próximo año, que son las elecciones de alcalde, concejal y gobernadores, pero que tendrán elecciones primarias en el mes de julio. Por lo tanto, vamos a tener un escenario bien intenso desde el punto de vista electoral. Este gobierno, curiosamente el gobierno del presidente Gabriel Boric, es el único gobierno del retorno a la democracia que todos los años va a tener elecciones. Los 4 años de gobierno de su administración, una cosa inédita, va a tener elecciones porque tuvo los 2 plebiscitos, tuvo la elección, ¿no es cierto?, intermedia, y además tiene estas 2 elecciones. Nunca un gobierno desde el retorno a la democracia había tenido este fenómeno, porque siempre teníamos las elecciones a mitad de mandato, como esta que vamos a tener ahora. Eso es una complicación para el gobierno porque lo expone electoralmente año tras año, ¿no es cierto?, a que sea evaluado por la ciudadanía. Entonces, ahí hay una complicación, pero todavía, como te decía, hay razonable duda respecto de cómo va a ser el comportamiento de los electores en un año más, cuando tengamos elecciones de medio término, regionales y locales.
Bueno, estamos ya sobre el crono y simplemente para finalizar quedan emplazados todos ustedes, Esther y Marco, para cuando pase todo el proceso. Sí. Y cerrar con una cuestión antes que señalaban ambos, ¿no? Y que ha retomado Esther en la última parte de su intervención. Al final se vuelve a reproducir en cualquier sistema político la tensión entre democracia electiva, democracia efectiva y la eterna cuestión de la legitimidad, ¿no? Que tiene dos componentes: la institucionalidad, por lo tanto tenemos que tener sistemas políticos que demuestren unos valores que encajan con los que defiende la ciudadanía, y la capacidad de generar outputs, ¿no? Lo uno sin lo otro al final no va, en un contexto que eso sí lo sabemos desde Habermas, de crisis de legitimidad de los estados. Los derechos sociales se enfrentan a las crisis fiscales, los derechos políticos a las demandas de nuevas formas de participación que aumenten las cuotas de representatividad e implicación, y los derechos civiles al funcionamiento de un Estado de Derecho, cada vez en más cuestión, porque uno no tiene claro, ¿no?, cómo funciona el ejercicio del poder, y ahí tenemos pues un reto por delante, por lo menos los politólogos, para analizar. Nosotros analizamos, resolver es cosa de otros. Gracias, Marco, gracias, Esther, gracias a todos ustedes y a vosotros por venir. Cerramos sesión. Gracias. Gracias.